Hola, bienvenidos a este podcast y a este canal de YouTube, a estos dos canales de YouTube de Nets Gómez y Benji Núñez. Todos los jueves vamos a tener una serie, no sé si van a ser 10 episodios, 12 episodios, vamos a ver hacia dónde el Señor nos lleva. Pero esta es nuestra primera temporada juntos, en donde estamos hablando fracciones y partes de los 150 capítulos. Y yo estoy aquí desde Kansas City, Nets está desde Northridge en California. Y hoy vamos a hablar acerca del Levítico 26 y la severidad de Dios. Así que vamos a comenzar. Ok, este es nuestro episodio número 2. Nets, gracias por estar aquí. Estamos juntos en esto. Así que háblanos un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy en Levítico 26. Es Levítico 26. Yo creo que nunca he escuchado a alguien en ninguna conferencia hablar de Levítico 26, porque no es un tema de conferencia, pero es un tema que está en el corazón de Dios. Y parte de la premisa de lo que veíamos la vez pasada es de que el campo misionero más denegado, más olvidado en el cuerpo de Cristo es el corazón de Dios. Y en Génesis 12 Dios se arriesga, Dios abre su corazón al hombre para darnos a conocer, sí, su plan, sí, lo que quiere hacer con el pueblo de Israel, pero más que nada su corazón, su identidad, quién Dios es y cuánto amor Él tiene y quiere compartir con nosotros. Así que este tema de Levítico 26 es parte de la misma conversación de que Dios está abriendo su corazón. Y el verdadero amor tiene riesgos y el verdadero amor también tiene severidad y tiene recompensas. Pero tenemos que hablar de la severidad de Dios, pero desde el filtro de que es la misma conversación de su amor, de su paternidad, de su corazón como esposo. Y Levítico 26 no es un tema diferente, es el mismo tema de que Él es un esposo. Por lo tanto, este es un esposo hablándonos de las cosas que pasan cuando él hace un pacto con su esposa y su esposa viola el pacto. Así que guíanos, Nets. Claro que sí, Benji, saludos a todos. Me encanta esta colaboración, este tiempo juntos. Yo creo que es muy enriquecedor para nosotros como amigos, que la verdad siempre hemos tenido tiempos muy padres edificándonos, y obviamente para todos los amigos que nos siguen y que de alguna manera estamos conectados. Y bueno, Levítico 26, como dice Benji, es un tema del que no se habla tanto, pero obviamente habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por la desobediencia. Pero me encanta cómo lo plantea Benji, porque del versículo 14 hasta el final del capítulo, Dios está diciendo que si no lo oyen, es muy interesante porque está diciendo, versículo 15, si desdeñan mis decretos y su alma menosprecia mis estatutos. O sea, porque dice, ellos están invalidando el pacto. Es muy interesante que él habla efectivamente desde el lugar de un esposo que en Sinaí se casó con su pueblo y que de hecho había hecho un pacto anterior con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, usted está hablando de Israel específicamente, ¿no? Específicamente. El verdadero contexto es el Señor hablándoles como un esposo después del pacto que hicieron y la boda en Sinaí con Israel. Efectivamente, es con Israel ahí en el Antiguo Testamento, pero vemos aquí presente el tema de la severidad de Dios, porque uno ve que detrás de estos castigos que están allí, la meta era que volvieran a su esposo, era quebrantar el orgullo, la obstinación, porque de hecho es muy interesante que el versículo, o sea, que el capítulo termina, la razón por la que yo hago todo esto es porque yo soy su Dios de ustedes, yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Entonces hay una narrativa de amor muy pesada en medio de la severidad, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Se ve este amor de Dios y es muy interesante. Bueno, cada quien lo puede estudiar mucho más, pero la palabra 7 veces más aparece 4 veces dentro del capítulo, hablando de que, fíjese, porque hay como una especie de progresión en el nivel de castigo. Cuando Él les da sus mandamientos, ellos hacen un pacto con Dios, y entonces Dios les dice, ok, estas son las consecuencias. Si ustedes insisten, entonces la severidad se incrementa.
Y es muy interesante que Sí. algunas de las cosas están muy referidas casi a los sellos, las trompetas y las copas. O sea, es el mismo Dios con un celo santo. Su meta es hacerlos volver. Su meta es que regresen a Él. Y tú lo ves en muchas palabras que podemos ir comentando poco a poco, Benji. Entonces, ok, la premisa que estás diciendo, Nets, es, ok, este es el Dios del Sinaí, que termina diciendo, estos son los, versículo 46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Ese es el contexto de lo que dijiste, el último versículo. Sí. Hablándole a su esposa, que es un pueblo, nunca es individual, es un pueblo que está entrando en pacto para Génesis 13. Esta es la continuación de Génesis 12, perdón. Van a ser el vehículo, van a ser el estereotipo de lo que yo quiero hacer con el mundo. Así que esto es, les voy a dar más privilegios. Sí. Porque van a tener más ataques. Y entre más privilegios es más severo cuando violan los privilegios. Así es. Pero voy a dar más gracia. Entonces, es el contexto y dices que 4 veces aparece la palabra 7 veces más y es una progresión. Entonces, versículo 18 es un ejemplo de esas 4 veces. Sí. Dice, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, háblanos un poco más de la progresión, porque yo veo, por ejemplo, y después, tal vez después de esto podemos ver qué es lo que pasó en Babilonia, qué es parte de las 70 semanas y qué es lo que pasará en los últimos tiempos. Pero yo puedo ver rastros aquí que los podemos poner en rompecabezas en una línea del tiempo, pero puedo ver cosas que se cumplieron en los 70 años de Babilonia. Así ¿cierto? Es. 100%. Siempre está ese ciclo de 70 veces, 70 años, 7 veces más. Cuéntanos un poco más acerca de esos ciclos que tú ves ahí o de esa progresión que mencionaste. Sí, claro que sí, porque es interesante que Él está en su amor. Primero manda, en la primera sección, versículos 16 y 17, habla de terror, tisis, fiebre. Habla de la tierra no produciendo y se parece mucho a Apocalipsis 6.6, 6.4 y 6.6, donde habla específicamente acerca de estos jinetes que encarecen la vida y se ve muerte. Entonces, hay como un primer nivel, porque lo que está diciendo que si no me oyes, entonces yo también voy a hacer con ustedes esta respuesta. Y después, en el versículo 18, como lo mencionaste, viene 7 veces más y habla de quebrantar la soberbia de su poderío, ¿verdad? Dios está diciendo, yo quiero tratar con esa arrogancia que tú tienes, porque mire, lo que observamos aquí es muy interesante, que la desobediencia en realidad es un menosprecio a Dios. A veces nosotros desligamos, no obedecí, pero el Señor dice, en realidad me estás despreciando a mí. Y ese desprecio dentro del pacto que tú y yo hicimos tiene una consecuencia. Y la meta de la consecuencia no es simplemente desquitarme, sino hacerte volver a ese lugar. Después en el versículo 21... Eso es clave. Sí, en el versículo 21 vuelve a decir... Es clave, déjame nada más citar lo que está diciendo. El versículo 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, lo cual es una cita también que toma Daniel 12:7, que dice que el propósito de los últimos 3 años y medio hacia Israel, pero hacia todo el mundo, pero específicamente hacia Israel primordialmente, es quebrantar el poder del pueblo santo. Entonces, como dices, Dios no se está desquitando como alguien que si te engañan, bueno, me desquito en mi ira, sino que te corrijo y te disciplino y soy severo porque no voy a renunciar al proceso de transformación para que me ames como yo te amo. Así es la cosa. Es Entonces, increíble. él dice, yo estoy comprometido a que seas como yo soy. Sí, y lo increíble aquí es ese versículo de Romanos 12:24, que mira pues la bondad y la severidad de Dios están súper patentes en
capítulo que es fuerte, pero de verdad, a mí me sorprende, y quiero adelantarme un poco porque yo sé que luego el tiempo corre, pero fíjese, en el versículo 44 él les dice... Bueno, estamos hablando entre dos amigos, así Sí, que sí, no hay prisa. vamos a darle. Tú y Fíjate, yo. dice, aun con todo esto, porque habla después de la oportunidad que les da de que recapaciten, dice, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré, ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios. O sea, esto es impresionante. Dice, la razón por la que yo estoy haciendo todo esto y mantengo mi puerta abierta es porque yo te escogí por esposa y soy tu Dios. O sea, hay una marca de fidelidad, de misericordia, de ternura incluso, en medio de la severidad, que es impresionante, ¿no? Y me encanta que lo conectes con Daniel, porque sí, el punto es tratar con ese poderío. Fíjate, incluso rápidamente, como en el Sí, versículo, sí. fíjate, cuando habla de que Él les pide que dejen descansar la tierra cada 7 años y finalmente en el jubileo Ajá. cada 49 años, porque capítulo 45 habla del jubileo, pero es muy interesante que Él está diciendo que cuando yo los deporte, porque aquí menciona que los va a mandar a las naciones, la tierra va a descansar. Porque el punto de la tierra descansando es que tú dejas de producir para enseñorearte y confías en mí, que soy tu esposo. Cada 7 años tú vas a dejar de hacer cualquier tipo de labor en el campo, o sea, como de cultivo, porque tú vas a confiar que yo te voy a sostener. Y a los 50 años voy a hacer todavía más esto. Entonces, es, como tú dices, Wow. la búsqueda del amor y la confianza en el corazón de ellos, y aún parte del juicio es honrar lo que Dios había dicho a favor de la relación con ellos y del amor que Él tiene por ellos. Porque en el versículo 28 les dice 7 veces más, otra vez insiste en las 7 veces más, como en el perfeccionamiento de su disciplina a favor de la relación y de que vuelvan a Él. Wow. Ok, eso es lo que citaste, es Jeremías 25 y después 29, cuando ya cientos de años después, a través de Jeremías, él dice, ok, es tiempo de cobrar el cheque de Levítico 26. Dios les dio reglas a favor del amor en ustedes y de la confianza. Sí. Y no hicieron descansar la tierra, por lo tanto, por cada año que no le hicieron descansar, el Señor los va a llevar en cautiverio, que por eso son los 70 años en cautiverio en Babilonia. Dios los lleva ahí por no reposar ese año. Así es. De 70, porque 7, lo cual es más de que es una regla de el día de reposo, es más que lo fariseico de la regla, es el corazón, lo que dices, lo que conlleva el hecho de querer empoderarte de la tierra sin relación. Sí. Es usar a Dios para mi beneficio, pero al final no quiero a Dios. Y dicen, te amo demasiado como para dejarte en prosperidad sin tenerte a mí. Y es algo que Moisés entendió, porque el Señor le dice, ok, te voy a dar la tierra y les voy a mandar un ángel. Y dicen, no, yo creo que todo el pueblo de Israel estaba así, por fin. Moisés, toma la oferta. Y Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, no quiero nada. Yo creo que lo abucharon a Moisés por eso, pero Moisés entendió que Dios estaba buscando relación. Moisés fue el que ofició la boda en ese momento y leyó los votos de ambas personas. Y me encanta que ese es el punto. Y son recordatorios que Dios dejó. Sí. Por ejemplo, Gabe y yo tenemos una cita una vez a la semana de una manera religiosa. Tenemos 4 horas, tenemos un buen matrimonio por 8 años, porque yo creo que eso ha sido algo clave. No es todo, pero es un recordatorio de por qué hicimos nuestros votos. Una vez a la semana, 4 horas, los jueves de 5 a 9, tenemos niñeras y vienen. De hecho, es Hansel y Eli los que nos ayudan la mayoría del tiempo. Y es un recordatorio una vez a la semana y después tenemos nuestro aniversario. Y eso ayuda a fomentar nuestra relación como esposos. Dios hizo eso, pero exponencialmente. Una vez a la semana, el Shabbat, descansa y confía que en tu relación conmigo yo voy a seguir prosperándote. Sí. Entonces, deja de hacer todo y acuérdate, 52 veces al año vas a reposar en mí y vas a recordar que se trata de mí y que yo te voy a prosperar, no por medio de tus fuerzas.
y después una vez al año y después una vez cada 7 años y después en el jubileo cada 50 años. Entonces Dios dejó recordatorios de lo que pasó en Sinaí. Entonces me encanta lo que está diciendo Nets, porque es una vez más, es todo un recordatorio de que no puedes poseer nada sin mí, porque yo decidí que no fuera así, porque no quiero perderte en tu prosperidad. Claro, es que el Señor siempre está protegiendo su relación con nosotros. Incluso la oración misma, o sea, Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Sin embargo, dice, pídeme porque yo quiero darte las cosas, no porque sé lo que necesitas, sino porque quiero la relación contigo. O sea, ese es siempre su corazón de Él, con el amor apasionado e implacable que tiene por su pueblo y por nosotros. Wow. Y aquí dice, fíjate, en el versículo 33, o sea, está citando Jeremías 25, 29, también Crónicas habla de lo mismo. Cuando yo los deporte, la tierra va a tener su descanso. O sea, ustedes se van a dar cuenta que el orden que yo di, la orden que yo les di, es porque quiero relación con ustedes y porque no se trata de incrementar su poderío independientes de mí, sin parar ningún momento para seguirse engrandeciendo, sino depender directamente de mí. Porque aquí, fíjate, en el 33 de Levítico 26 dice, ustedes los esparciré entre las naciones. Ahí está la deportación, ¿verdad? Primero la del norte hacia Siria y luego la del sur hacia Babilonia. Dice, desenvainaré espadas, etcétera, versículo 34. Entonces la tierra disfrutará de su reposo, porque es algo personal. Más que la tierra reposando, o sea, estamos tú y yo. Entonces, finalmente eso que te dije se va a cumplir. Porque al no hacerlo, tú me estás ignorando a mí. Y se trata de tú y yo, de una relación. Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo. Todo el tiempo que esté asolada, disfrutará. Como diciendo, esa honra que yo me merezco, la voy a recibir. Y es bien tremendo porque al principio Él les dice que así como ellos lo deshonraron, Él los va a deshonrar, fíjate. Esa es una cosa bien fuerte porque les dice que... está horrible eso. Sí, fíjate, dice en el 23, si con estas cosas no se corrigen ante mí, sino que continúan siendo hostiles, yo mismo procederé contra ustedes con hostilidad y los azotaré 7 veces más. O sea, dice Dios, ok, tú te estás poniendo al tú por tú en tu desobediencia, que en realidad es ignorarme. Entonces tu hostilidad está dándome una respuesta de hostilidad hacia ti, pero 7 veces más porque soy yo. O sea, no es una ofensa contra un gato, ¿verdad? Es una ofensa contra Dios. Entonces la respuesta de Dios, la severidad de Dios, que en realidad es su amor hacia ellos, tiene este despliegue pues por su amor, ¿no? Y por el pacto que ellos habían hecho en Sinaí, que fue la boda que Él tuvo con ellos, así, ¿no? Tan abierta y tan directamente, ¿no? Sí, varias veces veo yo, versículo 25, yo enviaré pestilencia, versículo 26, cuando yo os quebrante el sustento de pan, versículo 28, yo procederé en contra de vosotros. No es el diablo. Y os castigaré. Sí, no es el diablo, es Dios, porque aquí algo que dijiste, aquí apunté esto, severidad protege la relación con nosotros. Dios está protegiendo la relación. Hay una diferencia entre... hay 3 cosas que yo veo, Nets, y tal vez podemos explorar esto un momento para traer definición, y tal vez este puede ser parte de otro día, otro podcast. Pero yo veo 3 diferencias, distinciones claves dentro del concepto juicio. Y yo veo que una es disciplina, la otra es poda, y la otra es severidad. Y estas 3 cosas no son para los enemigos de Dios. Dios no poda a sus enemigos. Dios no es severo con sus enemigos. Dios no disciplina a sus enemigos. Solamente lo hace con sus hijos que han entrado en pacto. Entonces, y a veces cuando escuchamos juicio de Dios, severidad de Dios, pensamos, es todo malo y Dios está enojado. Sí, sus emociones están involucradas, pero es diferente a cómo Él trata con gente afuera. Él tiene misericordia y todo eso, pero los juicios de Dios con alguien que no está en pacto con Dios es completamente diferente. Pero hay 3 diferentes niveles. Dios poda cuando llevaste fruto
y Dios en su misericordia quita la distracción del fruto para que te vuelvas a meter a la relación una vez más. Juan 15. Dios es severo cuando tú violas tu relación con el Señor, te olvidas de Él, y en su severidad Él permite que Satanás obre, permite que es algo mucho más difícil que una poda. Así es. Y número 3, porque la poda es porque llevaste fruto en la temporada pasada. La severidad es porque te olvidaste del Señor. Y la disciplina es cuando el Señor está en un momento específico exponiendo algo sin severidad, pero es a nivel del corazón para que tú te arrepientas rápido. Totalmente. Es una disciplina de, ¡ouch, Señor! Es la convicción de pecado. Y esas son las 3 maneras en las que yo veo que el Señor trata con sus amigos, con su esposa, con aquellos que están en pacto con Él. Y veo estas 3 diferencias aquí en Levítico 26. Sobre todo, Él está resaltando la severidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es que está padrísimo lo que está diciendo, porque la demostración de que este es un trato amoroso es en el versículo 40. Dice, si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí. O sea, está diciendo, este es un asunto de esposos. Dice, y también por la hostilidad con que me han resistido. Versículo 41, pues yo también habré actuado con hostilidad. Está diciendo, ok, estoy lanzando mi disciplina, mi poda, ¿verdad? Mi severidad, pero en realidad mi meta, fíjate, lo dice, si se doblega su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto. O sea, dice, yo tengo presente todo el tiempo el sí que tú me diste como pueblo, hasta el fin del tiempo. Tú eres mi esposa y nunca me voy a dar por vencido contigo. Es una cosa bien fuerte porque se me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham, y me acordaré. Y es muy interesante que aquí menciona la tierra, porque existe un vínculo muy estrecho entre, fíjate, Dios, el pueblo, el pacto y la tierra. Cuando el pacto es honrado, la tierra florece, la tierra es habitada. Hay una realidad y una conexión con la parte física de la tierra. Porque ahí dice, me acordaré de la tierra. O sea, la tierra que fue desolada y abandonada y conquistada, regresa a ser reposeída, porque hay una estrecha vinculación entre esas cosas que debemos de observar. Por eso particularmente Jerusalén es tan clave cuando hablamos del mensaje de los últimos tiempos, porque existe una conexión desde el pacto de Abraham con la tierra que el Señor le dijo, a ti te daré una tierra, o sea, te daré una nación grande, te bendeciré, pero habla específicamente de la conexión que existe, el pacto, el pueblo y la tierra que se conectan, ¿no? Y dice, pero en la tierra quedará abandonada, etc. Entonces, hay algo muy precioso, porque es otra vez, al final de este capítulo severo, se mira, ¿sabes qué? Mi corazón sigue abierto para ti. O sea, yo no voy a cerrar mi puerta de misericordia para ti, y en medio de la severidad, porque mi meta en la severidad es reconquistar tu corazón, entonces, pero estoy abierto. Si confiesas, aquí estoy yo, ¿no? Es increíble. Y me encanta, para terminar, lo que dice, segunda de Crónicas 7:14, que citamos mucho, si mi pueblo se humillare, en el 13, él dice, y si yo cerrare los cielos y yo enviare a la langosta, es lo mismo, es Dios, no el diablo, detrás de una disciplina por amor para recuperar a su esposa y hacerla volver al lugar que le prometió que iba a tener. Sí, dice versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Sí. Ahí no son potestades operando. Operan bajo el mandato de Dios. Así es. Cuando Él permite, Pedro, Satanás vino a pedirme permiso a zarandearte y le di permiso mientras yo oro para que tu fe no falte. Y cuando seas restaurado y vuelvas a mí, vas a consolar a tus hermanos. Ahí está el Señor diciendo, te voy a disciplinar, voy a ser severo porque voy a exponer todo lo que está adentro de ti, pero no es para destruirte. Estoy quitando la restricción del enemigo un poco para ayudarme como una herramienta. El enemigo es una herramienta para que el primer mandamiento llegue al primer lugar. Y eso es difícil de entender. Así nada más, porque decimos, todo lo malo es el diablo, todo lo bueno es Dios. Y dice, no, en realidad no, porque Satanás es una herramienta. Y obviamente hay cosas en donde
Satanás no tiene permiso de hacer, pero cuando estamos bajo un momento de disciplina, no podemos reprender a Satanás, No. tenemos que arrepentirnos y resistir al diablo, pero someternos bajo la mano poderosa de Dios, que quiere decir, vuelve a mí. Sí. Y Sí. entonces el enemigo huye porque Dios dice, ok, el propósito de haberte soltado, Satanás, ya se cumplió, vete. Sí. Y dice, resiste, repréndelo, vuélvete a mí y entonces vamos a entrar a una siguiente etapa. Entonces, a mí se me hace tremendo porque hay cosas que no podemos reprender porque no se trata del enemigo haciendo algo que podemos reprender solamente así. Se trata de Dios haciendo cirugía con algo que nosotros tenemos que cambiar. Sí. En cuanto a nuestra relación, no en cuanto a tengo que hacer 3 más pasos, sino no, vuelve a mí. Sí. Vuélvete a mí con todo tu corazón. ¿En dónde nos perdimos? Es lo que le dice Dios al pueblo de Israel en Jeremías. Capítulo 2. ¿Qué es lo que hice contra ti y tus padres? Sí. ¿Cuál fue la ofensa que te hice como para que te olvidaras de mí? Porque yo me acuerdo de los días de tu juventud donde me amaste en el desierto. ¿Qué pasó con ese amor que teníamos tú y yo? Y es donde empieza toda la severidad de Dios de Jeremías. Empieza con esa premisa de dónde nos perdimos tú y yo. Y esta es la manera en la que yo voy a hacerte recapacitar para que volvamos a los tiempos de tu juventud. Donde me diste tus amores en el desierto. Sí. En Jeremías 2. Sí, es que precisamente por eso el punto de la famosa guerra espiritual, si lo estudiamos en Primera de Pedro y también en Santiago, dice resistir al diablo firmes en la fe. O sea que la guerra espiritual es el sometimiento a Dios y el volver a Dios, porque la razón por la que el enemigo tiene permiso para operar es porque Dios le da permiso. Es como cuando Pedro dice que Satanás me ha pedido para zarandearte como el trigo y yo no le he dicho que no te zarandee, yo le he dicho que estoy orando por ti para que en la zarandeada tu fe no falte. O sea, muchas veces hemos dirigido nuestra atención al enemigo y en realidad este no es el punto es la relación y el sometimiento y la obediencia a Dios que le quita al enemigo el permiso legal para operar y que nos da esta dimensión de verdadera autoridad en la famosa guerra espiritual. A mí me tocó, te comento algo rápido, una vez tuvimos una reunión en un lugar donde estaban algunos funcionarios en Israel y ellos estaban colectando una ofrenda, una colecta para construir unas presas en Israel. Y porque estaban hablando de la sequía. Y yo decía, es que el problema no es la sequía, ni es la represa, es que Dios tiene un contrato, un pacto con ustedes, más que un contrato, un pacto, diciendo, yo voy a cerrar. La razón por la que el cielo está cerrado no es porque te falten represas, es que necesitas regresar a mí y yo soy capaz de abrir el cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde y todo. O sea, que en general, en el pueblo de Dios y también en el pueblo de Israel existe este entendimiento. Voy a arreglar el síntoma en lugar de arreglar lo que se halla detrás del síntoma, que es el pacto, y es lo que Dios está buscando, que se vuelvan a Él. Por eso, al final de este capítulo les dice, yo lo saqué de Egipto 45 para ser su Dios. O sea, el punto éramos tú y yo sigo en pos de eso, en pos de ti, Israel, porque acuérdate que se trata de que yo soy tu Dios. Está tremendo. El amor y la severidad de Dios. Y esto como mensajeros de los últimos tiempos del Evangelio del Reino, tenemos que entender esto, tenemos que ahondar en esto con versículos, ponerlo en nuestra mente, porque si vemos este capítulo, que es un ejemplo enorme, nos abre el Evangelio, desde una premisa, desde la justicia humana que tenemos de bien y nuestra definición del jardín del Edén de bien y mal, de acuerdo a nuestros pensamientos, no tiene sentido lo que estamos viendo aquí. Pero si lo vemos desde el filtro del amor y de la búsqueda que el Señor tiene por nuestro corazón, esto tiene sentido. Y como mensajeros necesitamos entender esto porque es lo que Jesucristo le dijo en Mateo 11 a los discípulos de Juan el Bautista: bienaventurado aquel que no haya tropiezo o se ofende conmigo en la manera en la que yo opero. Así es. Y como si vamos a ser testigos del corazón de Dios
a un Israel hoy y en los últimos tiempos y no entendemos esto, entonces vamos a seguir teniendo ser propensos a tener una filosofía política de ayudarle a Israel para que las cosas mejoren, o socialista para ayudarle de manera horizontal para que las cosas mejoren y tomar bandos, en vez de decir, tu problema es de que dejaste a Dios. Punto final. Entonces no importa la situación en la que estás, que te vuelvas al Señor es el punto principal. No estoy diciendo que no hay que ayudar humanitariamente y tener una posición. Obviamente Dios no nos pide no tener cerebro, pero este es el meollo del asunto. Y si olvidamos esto, entonces vamos a tomar bandos políticos o socialistas, que es una de las cosas que el enemigo va a utilizar para engañar al mundo con la gran ramera. Y no podemos llevar esto a nivel social solamente, tiene que ser a nivel del corazón de Dios olvidado. Dios ha sido olvidado y está herido. Así es. ¿Qué vamos a hacer con eso? Él tiene una herida en su corazón. ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? A mí me encanta es que el mensaje... Sí, dale. El mensaje precursor, por eso tiene... La sobriedad del mensajero es clave, porque puede traer un mensaje. O sea, obviamente nos duele lo que les pasa, es horrible. Vemos todos los ataques, constantes ataques terroristas, y duele. Pero en realidad, cuando leemos Levítico, ahí dice, yo voy a hacer esto porque estoy tratando de hacer recapacitar. Mientras yo siga solucionando, es como si el hijo pródigo de la parábola de Lucas 18 le hubiera mandado cheque a su papá. ¿Sabes qué? Pobre de mi hijo, está pasándola mal, le voy a mandar una lanita. No, el quebranto del hijo pródigo, es más, incluso la hambruna que hubo en la tierra era parte de la misericordia de Dios para que él, al tocar fondo, dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo iré a casa de mi padre y regresaré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. O sea que el punto de la hambruna incluso que se provocó en ese lugar era algo de Dios para hacer regresar al hijo pródigo a casa. Y es lo que vemos aquí en este capítulo, es el trato del padre amoroso haciéndole recapacitar, porque si el hijo hubiera seguido prosperando en la tierra donde dio rienda a su orgullo, jamás hubiera regresado a casa y hubiera perdido lo más importante. Entonces, el protocolo, por llamarlo así, que Dios prepara, incluso en la cuestión ambiental, porque dice que se despertó una hambruna en esta tierra, era la misericordia de Dios a favor del hijo pródigo, que él estaba esperando llorar. O sea, como que dice que cuando lo vio, corre y lo abraza y le dice, y él empieza su discurso y dice, espérate, ya tengo el anillo, ya tengo el becerro, ya tengo el vestido. No sabemos si tenía preparada la ropa el día que regresara. Y es el mismo corazón de Dios por Israel en medio de la severidad de los juicios, aún del fin del tiempo, porque todavía viene algo más intenso, ¿no? Sí, y eso... una vez Bob Sorge dijo esto en un libro que tiene de puras citas. Y dijo, hay una compasión inspirada por Satanás que nos lleva a evadir la cruz. Wow. Y tiene que haber un momento de quebranto. Como padres tenemos que copiarle al Señor como Él es su paternidad. Y eso que dices de mandarle cheque hubiera solapado a su hijo y hubiera prolongado su corrupción en vez de quitarle, como del libro de Oseas, voy a acercarte en tu prostitución y en tu depravación de quererte acostar con todos. Voy a tener que herirte, voy a desintoxicarte y te va a doler, pero es la única manera en la que vas a recordar que yo soy el único esposo que tienes. Así es. Y eso es lo que Dios va a hacer. Aquí le dice, yo te voy a llevar a los pueblos, y ahí en el desierto le dicen Oseas, ahí te vas a acordar de los días de tu juventud. Voy a utilizar la ira de Satanás para que Satanás desenmascare que realmente no tienes ningún otro amor más que yo. A nadie le importas. Todos te usan y todos sacan de la prosperidad que yo te di, pero nadie te quiere en tu quebranto como yo te quise en tu quebranto cuando no tenías nada. Así es. Tú estabas envuelta en tus sangres, eras una prostituta y yo te amé ahí. Y no te he amado más, nunca te voy a amar más. Pero las naciones te aman por la prosperidad que yo te di, pero tú piensas que te aman porque te aman. Pero el único que te ama sin prosperidad soy yo. Entonces voy a soltar la ira de Satanás, voy a permitir que
en su rabioso ira, exponga realmente la naturaleza de tus amantes para que al final tú sepas, por medio del quebranto y de mi iglesia profética en los últimos tiempos, que el único esposo que has tenido soy yo. Por eso al final me vas a llamar Ishi, mi esposo. Y yo voy a llamar a tu tierra Beula, desposada, Hefsiba. Es como... Y es un mensaje es el plan de Dios. Es un mensaje bien duro. O sea que va en contra del humanismo, porque nuestro humanismo es quiero arreglarte, quiero que estés bien, pero Dios, o sea, yo creo que no es un mensaje fácil, o sea, es la ira de Satanás a favor de la relación y suena muy intenso, pero es ese el mensaje y por eso Levítico 26 es tan clave porque fue escrito desde el principio. O sea, te estoy advirtiendo, históricamente no habían pasado muchas, o sea, obviamente no había pasado nada de eso, pero él estaba previniéndolos por su amor para que no pasara. Sin embargo, ocurrió y les dice, esta va a ser la forma en la que yo voy a lidiar contigo. Entonces, por eso el mensajero precursor necesita estar lleno de compasión y de claridad para hablar la verdad, aunque sea incómoda y aunque sea antihumanista, o sea, que provoque un disgusto, ¿no? Sí, no, y va a provocar un disgusto. Eso es por eso que nadie habla de esto. Así es. Y por eso es el mensaje de Isaías 6. Hey, te voy a mandar a un pueblo y no te va a escuchar. Así es. ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí. Ok, ¿quieres realmente ir por nosotros? No es de que nada más levantes tus zapatos y digas, yo voy a ir. No, vas a decir las cosas que yo te quiero decir y no nos da lugar a dudas de cuál es el mensaje en Isaías 6 cuando dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién escogeremos y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. El Señor no dice, ok, ve y predícales que todo va a estar bien. No, le dice, este es el mensaje, versículo 9 al 13, y es esta severidad de que yo voy a lidiar con mi pueblo en Israel en los últimos tiempos y recuérdales Levítico 26. Así es. No, espérate, vamos a hablar de la salvación. No. Heme aquí, envíame a mí, no es para las naciones gentiles. Es las naciones gentiles diciéndome sí a mí para enviarte al Israel perseguido o el Israel en prosperidad y decirles que tienen un problema y que soy yo. Y decirles también, el anticristo fue enviado por Dios. Sí. Y esto a mí me sorprende porque no queremos decir que el anticristo es una herramienta de Dios, pero lo es. El anticristo no es un accidente. ¡Ups! El anticristo va a pasar y necesito un plan de contingencia. No, desde el principio el Señor dice en más de 150 capítulos, yo voy a levantar a un anticristo y va a durar 1260 días. No es un accidente, es mi plan. Sí. O sea, hasta nos dice los días contados que tiene el anticristo para llevar a cabo su plan, porque este es el corazón de Dios y esa es la metodología que necesitamos tener y adoptar. Como dices, nos va a levantar un reproche. Sí, así es. Y tenemos que saber que este mensaje, seguramente comentarios debajo de aquí nos van a tal vez crucificar muchos de ustedes. Es parte del reproche. Sentimos, Nets y yo, que este es el momento de hablar de estas cosas. Totalmente. Y no le vamos a caer bien a la gente. No estamos buscando caerle bien a la gente. Estamos buscando que el corazón de Dios reciba lo que Él merece. Así es. Que es justicia y que es el amor incondicional del pueblo de Israel. Así es. Así no, y lo tremendo de Isaías 6 es que dice que, está, heme aquí, envíame a mí. Dice, oigan bien y no entiendan. Y es lo que Jesús citó cuando las parábolas. Porque dice que no van a escuchar. Y entonces Isaías pregunta, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todas las ciudades estén asoladas. O sea, porque lo que vemos en todos estos pasajes es de que la gente no entiende por amor, a veces entiende por dolor. O sea, no entienden por las buenas, sino por las malas. Siempre quisiéramos que los hijos, las personas, los cristianos entendieran por las buenas, pero en realidad lo que observamos a lo largo de la historia de Israel y de nosotros es que necesitamos el quebranto, ¿verdad? Dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados, que es Levítico 26. Y si quedare aún en ella de la décima parte, esta volverá a ser destruida.
porque el punto es que regreses. O sea, es muy consistente. Cuando estamos estudiando los 150 capítulos, el fundamento, parámetro trazado desde Levítico 26 prevalece a través de los profetas de Isaías, de Jeremías. Es lo mismo. O sea, es muy consistente el tipo de medios o métodos que Dios utiliza para hacerlos volver, porque desafortunadamente no existe. Lo que hemos dicho, ¿no? Los juicios del fin del tiempo son la manera menos estricta, intensa para conseguir lo mejor y hacer volver el corazón de ellos al Señor. O sea, lo que viene parece muy intenso, pero es lo mínimo para que regresen, para recibir y para remover todo lo que está obstaculizando el amor. Entonces, es así. Y Levítico 26 lo marca como un parámetro que de aquí en adelante que les quede claro las reglas del juego a la iglesia, a Israel y a todos nosotros. Entonces, wow, está súper claro. C.S. Lewis dijo, la severidad de Dios es más benigno que la bondad máxima del hombre. Wow, buenísimo. Y esa es la realidad, y la cita es de C.S. Lewis, y Mike la retoma y es lo que dice, es Dios va a utilizar los medios menos severos para llevar a la mayor cantidad de gente posible a los mayores niveles de amor sin violar su libre voluntad. Así es. Y esa es la verdad, no nos gusta, pero tenemos que aprender del Señor. Yo creo que el próximo episodio, Nets, me gustaría sugerir que habláramos de Isaías 6, continuar del versículo 9 al 13. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a Isaías? Y continuar con Deuteronomio 28, 29, que es toda la severidad de Dios. Sí. Y le dice, esto es lo que les tienes que anunciar, Deuteronomio 28, 29. Sí. Y eso es lo que tienes que decirles. Obviamente sin olvidar mi amor, con la premisa de que soy un esposo, porque el mismo Isaías después le da Isaías 62, por amor a Sión, por amor a Jerusalén. Isaías 62, versículo 5, eres una corona de gloria en la mano de tu Dios, yo soy tu esposo, tú eres Jefsiba, mi amada, mi deleite está en ti. Entonces háblales de la severidad, pero desde la premisa de que yo soy un esposo, es ambas cosas. Y nos gustaría que el mensaje fuera diferente, pero no lo es. Y el mensaje de Dios es mejor que nuestras mejores intenciones. Siempre. Mucho mejor. Nuestra versión de querer aliviar el dolor rápido y es una versión barata de amor. Porque la versión bíblica del amor de Dios es la más épica, más increíble que jamás ha existido en toda la historia. Es la mejor historia de amor, con la mayor complejidad y el mayor asombro que puede jamás traer ninguna película de Hollywood al final. Así es. Y por eso el Señor nos invita a hablar de estas cosas. Pregunta, Nets. Volviendo un poco, tal vez para tener una aplicación pastoral, porque hemos estado hablando de Israel en el pasado, con proyección hacia el futuro desde Levítico 26 y Daniel 12, 7. E Isaías 6. Volvamos ahora para terminar tal vez en una aplicación pastoral hoy, ya una vez que consideramos lo que fue, lo que es y lo que ha de venir en cuanto a Dios e Israel. Ahora nosotros que estamos injertados en esta misma conversación ahora por la fe en Jesucristo, la fe de Abraham. ¿Cómo nosotros hoy podemos aplicar y arrepentirnos en olvidarnos del Señor? Y quiero que hablemos específicamente del día de reposo. Wow. Es uno de los 10 mandamientos. Yo creo que debido al extremismo fariseico, judaizante que ha existido en los últimos 20 años en el cuerpo de Cristo, de gente que se quiere circuncidar y quiere judaizar, no nos interesa eso, pero debido a eso que ha causado divisiones en las iglesias, se ha vuelto como un tabú hablar del día de reposo, de tener un Shabbat, de tener un día en donde nos acordamos de Dios todo el día por 24 horas. Y yo creo, estoy convencido que no podemos entender esto que estamos hablando, pero no podemos ser un testigo fiel a un Israel perseguido si no hemos aplicado esto en nuestras propias vidas. ¿Cómo nosotros hoy podemos
arrepentirnos de confiar en nuestras propias fuerzas al volver al día de reposo una vez a la semana. ¿Y qué es lo que conlleva un día de reposo? Tal vez podemos hablar del día de reposo y cómo podemos aplicarlo en diferentes formas sin ser dogmáticos, pero captar eso en nuestras vidas y renunciar a nuestras fuerzas para tener un día 24 horas en donde en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, nos conectamos con Él y confiamos en Él. Yo sé que hay mucho, es demasiado. Sí, voy a tratar de dar una respuesta corta, pero yo creo que sería, mira, Romanos 11, ¿no? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado. O sea, en Romanos 11 le está diciendo, si ellos, que fueron las ramas, versículo 19, fueron desgajadas, entonces dice, tú ten cuidado. Por eso dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios en el 24. Dice, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y nunca... O sea, y fuiste injertado contra la naturaleza. ¿Cuánto más eso? Entonces, yo creo que es la lección pastoral para la iglesia es la bondad y la severidad de Dios. Es amor, pero no puedes jugar, no puedes pensar, tener un entendimiento falso de la gracia. No importa. No, yo creo que eso es algo. Y viendo para lo del día sábado, yo creo que el día sábado tenemos que entender esto. Dios dice... A diferencia de los otros culturas, países, lo que sea del mundo, tú eres mi pueblo y yo quiero que tú descanses porque yo voy a seguir trabajando por ti. El día sábado es un día donde el mundo puede seguir sin que yo me active porque Dios está sosteniéndolo todo. Alguien decía que si tú no puedes descansar un día, entonces quiere decir que, o sea, Dios no está obrando porque entonces quiere decir que tú todo lo estás sosteniendo. Entonces, la marca del descanso es la confianza, lo mismo que la tierra. Confiamos que Él es nuestro sustento y dejamos en paz nuestra productividad para simplemente gozarnos. Y sí me gustaría que habláramos un día un poco del reposo cristiano entendido, porque históricamente se ha convertido en un legalismo, ¿no? Desde el tiempo de los fariseos hasta las muchas sectas actuales, ¿no? Es el séptimo día, adventismo del séptimo día. O sea, voy a enfatizar que si eso no es, tú no estás en eso, tú tienes la marca de la bestia, dicen ellos, etcétera. Entonces yo creo que hay un entendimiento sano donde Dios dice, ok, no todo depende de ti, tú dependes de mí, se trata de ti, de mí, y el descanso es eso, que tú entiendas que dependes de mí y que yo trabajo por ti. No se trata de que tú vengas de trabajar por ti y autosostenerte, sino que yo voy a sostenerte porque yo veo por ti, yo te amo. Entonces, yo creo que el entendimiento de ese corazón es lo que nos debe como de motivar al descanso, más por eso que por un ritual o un legalismo o una cosa similar a eso, ¿no? Sí, y es un recordatorio. El autor, se me olvidó el nombre, el libro que me recomendaste, que es La Resistencia, el Shabbat como la Resistencia, algo así. Me acuerdo de una cita que dice él, en toda la historia, los dioses falsos y las religiones falsas paganas siempre te dicen que para encontrar a ese Dios, tienes que ir a un templo o a un lugar. Pero nuestro Dios vivo, omnipresente, Él es el único Dios que no se encuentra contigo en un lugar, sino en un día. Sí. Es increíble. Ok, no es solamente un día, Él se encuentra, todos los días está presente, pero hay un día en donde dice, este día es para mí. Sí. Y yo tengo el derecho de disfrutarte a ti todo un día. Sí. Y quiero tu atención. Así es. Bueno, cálmate, señor, ese legalismo. No, ese soy yo y yo soy el creador. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, podemos decir, a ti sea la gloria y descanso en ti. Podemos decir lo que sea, pero cuando toca nuestro bolsillo y 24 horas de nuestro día le estamos diezmando a Dios nuestra vida y nos sometemos a ese proceso, algo se rompe. Sí. Algo se rompe que crea humildad automáticamente. ¿Quieres ser más humilde? Guarda el día de reposo de una manera bíblica, no religiosa. Puede ser lo cual. Por ejemplo, yo lo hago el sábado, desde el sábado en la noche hasta el domingo en la noche. Y está cambiando nuestra vida. Y yo creo que sí tenemos que hablar de eso, Nets. Pero volviendo una vez más a la manera en la que nos tenemos
O sea, si creemos lo escatológico, Sí. necesitamos aterrizarlo hoy a lo pastoral 100%. en nuestra vida. 100%. Y si el Señor está buscando dependencia y relación y quitar las distracciones a tal punto que Él va a desatar un anticristo global para llamar la atención de su pueblo, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuál es la severidad de Dios que hay en nuestra vida que no le podemos atribuir a Satanás hoy? Así es. ¿Cuál es la disciplina en la que estamos que no le tenemos que atribuir a Satanás hoy o a la gente que nos odia? ¿Cuál es la poda que el Señor nos está permitiendo tener que no le podemos atribuir a la crisis económica o a Biden, sino que se la podemos atribuir a Dios y decir, Señor, ok, estoy en un tiempo de poda y vuelvo a ti para honrar este proceso en el que estoy? Y voy a aprovechar tu severidad como un lenguaje de amor en vez de tratar de reprender al enemigo o amargarme con alguien o criticar políticamente. No quiero tener una vida política, quiero tener una vida teológica en donde entiendo las etapas en las que estoy y se las atribuyo a ti y no a Satanás. 100%. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que necesitamos volver al Señor? Y eso es tal vez una pregunta en el aire que podemos terminar con eso en este podcast. Sí. Que nos prepara para las dinámicas futuras. Sí. No, yo creo que el hecho que tengamos un aterrizar, cuando hablamos de la línea del fin del tiempo, o sea, la línea del fin del tiempo, etcétera, de los tiempos, etcétera, tenemos que decir, ok, ¿y ahora qué? Como que tenemos que aterrizarlo, si nos convertimos como los fariseos, ¿no? Llenos de entendimientos de leyes y datos, pero vacíos o una práctica muy superficial. Yo creo que sí, 100%. El aterrizar esto, ¿no? Fíjate, es lo que dice 2 de Pedro 3, ¿no? Y lo dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces yo creo que la esperanza nos lleva a una purificación si es que ha pasado más de lo intelectual al corazón para responder a esto más que intelectualmente, porque Santiago dice que no se engañen a sí mismos haciéndose olvidadizos. O sea, ya porque escuché y entendí, no significa que fui cambiado, ni significa que respondí. Ese es un problema que tenemos en esta temporada, ¿no? Estamos expuestos a cantidad de información y creemos que llenar nuestra mente de datos es suficiente, pero por eso la esperanza nos debe de purificar y se debe de traducir en conversaciones, en agendas de la semana, en cosas muy prácticas y muy cotidianas. Yeah. Wow. Esos dos de 2 de Pedro 3 y Santiago. ¿Qué capítulo de Santiago te acuerdas? Es el 5. 5. Ok, bueno, esa es nuestra conclusión. Sí. Haz esto y vivirás. Totalmente. Nets, estas conversaciones tan increíbles. Vamos a continuar porque se nos acabó el tiempo. Sí. Queremos tratar de mantenerlo menos de 1 hora. Pero la próxima semana, próximo jueves, vamos a hablar de Isaías 6 a Deuteronomio 28 y 29. Seguir ahondando en esta parte de la severidad de Dios, pero ahora poder tal vez sustraer algunas cosas que el Señor quiere hablarnos aquí en cuanto a las cosas que Él anunció hacia su pueblo Israel. Sí, gracias, Nets. Gracias a todos. Para ti, más Benji. Información, aquí abajo en su pantalla van a tener varios links que si quieren aprender más de esto. Nets tiene su escuela, yo tengo mi escuela y que Dios los guíe a hacer lo que tengan que hacer. Pero está buenísimo esto. Me encanta esta conversación, está súper chida. Está increíble, increíble. Vamos a tenerlo por los próximos jueves hasta que tengamos un momento de pausa, o tal vez no. Pero por ahora Dios nos dijo que todos los jueves y vamos a honrar eso. Y gracias, Nets. Nos vemos la próxima semana. Ahí estamos. Saludos a todos.